En este video vamos a crear una aplicación que nos permita entrenar nuestra pronunciación. La aplicación utilizará una lista de palabras. Cada vez que el usuario toque la pantalla de la aplicación, se mostrará una palabra diferente obtenida aleatoriamente de una lista. Acto seguido, se lanzará el reconocimiento de voz para que el usuario pronuncie la palabra. Si la pronunciación realizada por el usuario es correcta, se contará un acierto y la palabra ya no será mostrada nuevamente. Si es evaluada como incorrecta, se contará un error. Además del puntaje, la aplicación mostrará retroalimentación con mensajes para indicar al usuario si tuvo un acierto o un error. El entrenamiento solo finalizará cuando todas las palabras hayan sido correctamente pronunciadas. Esperamos disfrutes de este tutorial y te sirva como base para ampliar la funcionalidad de la aplicación. Vamos a diseñar la interfaz de nuestra aplicación. Primero la pantalla Splash, donde configuramos algunas propiedades como alineación vertical y horizontal, algunos efectos de apertura y cierre, su orientación, que en nuestro ejemplo la fijamos a vertical, y por último las propiedades de dimensionamiento y título. Usamos el componente Canvas renombrado adecuadamente y el cual configuramos sin fondo y con dimensiones de alto y ancho iguales a la pantalla. También usamos tres componentes Sprite, los cuales llamaremos SPR_My, SPR_Trainer y SPR_Logo. Agregamos los recursos para esta pantalla, que son imágenes para el título de nuestra aplicación y el logo correspondiente. Los asignamos a cada uno de los sprites sin preocuparnos por ahora de la posición. Para finalizar, agregamos un componente reloj y configuramos su propiedad intervalo con el valor de 5000, es decir, los 5 segundos de vida que tendrá nuestra pantalla Splash. A continuación creamos la pantalla Trainer y procedemos a su configuración. El valor Center para la alineación horizontal y vertical, las animaciones de apertura y cierre, la orientación en modo vertical y el título de la pantalla. Ahora agregamos los demás componentes del diseño. Un contenedor horizontal con la propiedad de alineación centrada tanto horizontal como verticalmente y cuyo ancho será el de la pantalla. Este contenedor lo llamaremos HA_Score. También agregamos un componente Canvas al que nombraremos CNV Words y cuya propiedad color de fondo será ninguno. Fijamos su alto en 60% y su ancho igual a la pantalla. Colocamos un contenedor vertical en la parte inferior de nuestro diseño y lo llamaremos VA Feedback. Este contenedor tendrá una alineación horizontal y vertical centradas, el alto del 20% y el ancho igual a la pantalla. Para indicarle al usuario el progreso de su práctica, usaremos dos etiquetas que estarán en el contenedor HA_Score. La primera, llamada LBL Hits, mostrará los aciertos logrados y la segunda, llamada LBL Fails, mostrará los errores. En ambas etiquetas hemos modificado algunas propiedades como el enfatizado, fuente, texto, alineación y color con el fin de mejorar su visualización. También agregamos un canvas como espaciador entre las etiquetas.
Además de mostrar al usuario el número de aciertos y errores, la aplicación le retroalimenta con un sencillo mensaje cada vez que realice la pronunciación de una palabra. Ese mensaje se mostrará en una etiqueta que llamaremos LBL Message y estará ubicada en el contenedor inferior vea Feedback. Finalizamos el diseño agregando un componente notificador para las alertas de la aplicación, el componente de reconocimiento de voz y un componente temporizador. Inicialmente, la funcionalidad de la pantalla Splash consiste en asignarle un color de fondo y ubicar adecuadamente cada uno de los 3 sprites utilizados. Esto lo hacemos colocando los bloques correspondientes en el evento inicializar de la pantalla. Para el color de fondo utilizamos el esquema RGB rojo, verde, azul con los valores de nuestro gusto. Recordamos que los sprites se ubican en el canvas con coordenadas X, Y y Z. Para nuestro ejemplo solo usamos las coordenadas X y Y. Una forma sencilla de calcular la coordenada X de cada uno de nuestros sprites es usando la expresión aritmética ancho del screen menos ancho del sprite dividido 2. Usando los bloques de matemática creamos las expresiones para ubicar en X los sprites de título y el sprite logo. De igual forma calculamos la coordenada en Y, es decir, la posición vertical, para nuestro sprite logo, usando la propiedad height del screen y del logo. El resultado será un logo que se muestra correctamente centrado vertical y horizontalmente en la pantalla, y los títulos con centrado vertical. La segunda parte de la funcionalidad de nuestro Splash consiste en determinar lo que hará cuando el usuario toque la pantalla, es decir, el canvas, y en caso de no tocarlo, lo que ocurrirá cuando transcurra un tiempo determinado. En ambos casos, se debe detener el temporizador y abrir la pantalla Trainer. Creamos el procedimiento OpenTrainer y colocamos el bloque para abrir la pantalla Trainer y el bloque para desactivar el temporizador. Este procedimiento lo vamos a llamar en el evento tocar del canvas, es decir, cuando el usuario toque la pantalla. También en el evento timer del temporizador, es decir, cuando transcurran los milisegundos configurados en él. En nuestro caso, 5000 milisegundos o 5 segundos. Para programar el comportamiento de nuestra pantalla Trainer, usamos el evento inicializar para definir aspectos importantes de la aplicación. Primero definimos el color de fondo, como lo hicimos anteriormente usando el esquema RGB. También asignamos el tamaño y color del texto que será dibujado en el canvas. Una vez hecho lo anterior, creamos las listas de palabras y mensajes que usará nuestro entrenador.
Primero la lista Messages OK, que almacena los mensajes de retroalimentación cuando el usuario pronuncia correctamente. En nuestro caso la lista tendrá 4 elementos. Luego creamos la lista Messages No, que almacena los mensajes de retroalimentación cuando el usuario pronuncia incorrectamente. Esta lista también tiene 4 elementos. Ahora creamos la lista WordList con las palabras que mostrará el entrenador para que el usuario pronuncie. Esta lista tendrá 9 elementos, pero puedes colocar el número que quieras. Por último, creamos la variable Word que la aplicación usa para almacenar la palabra que se muestra en la pantalla. Una vez creadas las listas, creamos el procedimiento que muestra en la pantalla la palabra almacenada en la variable Word. En este procedimiento colocamos el bloque para limpiar el canvas y también el bloque que permite dibujar un texto, en este caso el texto almacenado en la variable Word. Este bloque requiere que se indiquen las coordenadas X y Y a partir de las cuales se dibujará el texto. Para la coordenada X usamos una expresión ya familiar, pero con algunas modificaciones. Ancho de pantalla menos longitud del texto almacenado en la variable Word, todo dividido 2. Para la coordenada Y, modificamos algunos aspectos y tendremos lo siguiente: alto del canvas menos tamaño de fuente del canvas, todo dividido 2. Estos valores son aproximados, pero dibujan el texto en la mitad del canvas, que es lo que deseamos. Para finalizar, llamamos el procedimiento en el evento inicializar y observamos que, aunque el centrado no es exacto, sirve para nuestro propósito. El siguiente paso de la programación del trainer es tomar una palabra aleatoria desde la lista de palabras WordList y mostrarla en el canvas. En el evento Touch del canvas colocamos la variable Word y le asignamos un elemento aleatorio desde la lista WordList. Luego llamamos el procedimiento drawWord que mostrará el contenido de la variable Word en la pantalla. Lo anterior permite que cada vez que el usuario toque el canvas, parte central de la pantalla, la aplicación muestre una palabra aleatoria. Ahora agregamos un bloque de set de la etiqueta lblMessage que usaremos más adelante. Para que el usuario pueda pronunciar la palabra mostrada, agregamos el procedimiento que captura el texto cuando el usuario pronuncia la palabra usando el reconocimiento de voz. Su funcionalidad es inmediata, pero tiene el inconveniente de ejecutarse muy rápido, lo cual no da tiempo para que el usuario se familiarice con la palabra. Una solución para ello es trasladar este bloque al evento timer del temporizador y fijar el intervalo en un tiempo adecuado. Para evitar que el reconocimiento de voz se repita indefinidamente cada vez que se acabe el intervalo, desactivamos el temporizador en el timer y lo activamos cada vez que se toque el canvas.
Si ajustamos el intervalo del timer, podemos controlar la rapidez del lanzamiento del reconocimiento de voz.